Apreciados estudiantes, bienvenidos a esta unidad 1, recursos, gestión de recursos, con un tema bien importante para ustedes que es cultura organizacional. Vamos a departir durante unos 15 o 20 minutos algunas preguntas clave sobre los asuntos de la cultura organizacional. En primer lugar, un concepto general. Luego vamos a ver qué evidencias tenemos de la cultura en las organizaciones. Luego unas funciones específicas y finalmente por qué es importante este tema y por qué es importante reconocer la cultura en las organizaciones. Acercándonos un poco al concepto podemos decir lo siguiente. La dinámica de la cultura organizacional está siempre asociada a las organizaciones en la medida en que reconocemos que las personas existen, es decir, hacen parte fundamental de una organización. Antes de 1974, habían unas teorías administrativas encabezadas en Ford, en Fayol, que no reconocían de manera, digamos, directa la condición del ser humano y todo lo que afectaba la productividad y el desempeño de la organización. Solo hasta 1972, Elton Mayo, a quien se le conoce como el padre de las relaciones humanas, nace un primer concepto en el que indica que hay aspectos subjetivos e informales en las organizaciones que son propiciados justamente por seres humanos que condicionan las organizaciones. Es decir, que a pesar de todas las líneas de ensamblaje que pudiera proponer Henry Ford, o a pesar de todas las variables controladas que podría generar Ford, Elton Mayo dice, espérense que se han olvidado de un recurso que impacta de manera directa la productividad. Obviamente estamos hablando de tiempos modernos, de la revolución industrial, y dice, y ese factor es el ser humano y con el ser humano su cultura. Por tanto, entonces, la cultura organizacional es un concepto complejo que podemos reconocer por lo menos con 3 elementos claves. El primero, son elementos subjetivos que inciden en el comportamiento de los individuos y por tanto en sus relacionamientos de grupo. Es decir, no hay comportamientos asociados a la cultura organizacional que sean totalmente controlables, que sean racionalmente controlables. Son comportamientos subjetivos de los seres humanos en una organización como miembros individuales y como miembros de grupo. El segundo gran concepto es o tiene que ver con los aspectos simbólicos que comparten una organización. Es decir, ya no algunos asuntos que solamente dependen de mí o que yo pongo en juego en la organización, sino asuntos simbólicos que hemos construido colectivamente. Más adelante voy a poner algunos ejemplos. Y el tercer concepto, que es igual de importante, es cuando ya estoy en el grupo organizacional, ¿cuál es ese conjunto de valores, creencias, conocimientos y formas de pensar que generan valor a la organización? En este último punto quiero insistir un poco. Cuando hablamos de valores, creencias y comportamientos que generan valor a la organización, tenemos que reconocer algo. Hay culturas organizacionales que pueden ser nocivas para las organizaciones. En la medida en que hay un tipo de cultura organizacional que podríamos llamar subcultura, entre comillas, que no le agrega valor en la organización. Piensen ustedes en un ejemplo de una oficina del sector público, por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación, que se encarga de velar porque el comportamiento de los funcionarios públicos sea impecable. Si una cultura organizacional está asociada a la transparencia de los funcionarios públicos, pero se genera una subcultura cuyas expresiones de comportamiento son altísimamente elevadas en corrupción, lo único que genera esa subcultura es no apoyar los objetivos estratégicos de la organización. Fíjense entonces que cuando vamos a hablar de cultura de la organización, es decir, ese conjunto de valores, creencias y conocimientos, vamos a intentar pensar siempre en aquellos que le aportan valor a la organización, no que le quitan valor, sino que por el contrario le aportan valor a la organización. ¿Cómo evidenciamos entonces que la cultura está presente en las organizaciones? Hay un autor, Lauren Schmirich, que en un texto sobre conceptos de la cultura y la organización ha expresado lo siguiente, que la cultura se manifiesta de 2 maneras. La primera él la denomina cultura y gerencia comparativa. ¿Qué quiere decir? La cultura está siendo impactada, la cultura organizacional, por aquello que yo como ser humano traigo de afuera. Es decir, no lo que a mí me provoca esta organización internamente, sino aquellas cosas que vienen de afuera. Por ejemplo, yo soy católico, entonces yo de afuera traigo a mi organización comportamientos de la religión católica. O bien yo celebro los cumpleaños afuera,
Por tanto, traigo de afuera unos comportamientos, valores y creencias que los traigo dentro de la organización. Esa es la primera, que son cultura y gerencia comparativa. Y luego él también divide la segunda parte, que es la cultura corporativa, es decir, aquello que yo sí genero y aprendo dentro de la organización. Es decir, ya no está reconociendo Schmidt ahí, lo que está reconociendo ya no es aquello que yo provoco en la organización, lo que yo traigo de afuera de la organización, sino aquello que la organización a mí mismo me provoca. Casi que entonces podríamos decir que hay una mezcla en la cultura organizacional de aquello que yo traigo como ser humano de afuera y de aquello que yo aprendo dentro de la organización. Básicamente, para asentar un poco en ese concepto de la última definición que vimos, los valores entonces se van a entender como aquellas filosofías compartidas. No necesariamente los valores son los que vemos pegados en un letrero de una organización cuando nos dicen que van a ser transparentes, respetuosos, solidarios, servicio al cliente. No necesariamente son esos. Pueden haber valores asociados a comportamientos que ustedes reconocen en una organización, pero que no están ahí dichos. Por ejemplo, el compañerismo. Casi nunca se indica dentro de los valores organizacionales, pero es un valor de la cultura organizacional. Aquí somos en general compañeristas. Disfrutamos de espacios juntos, salimos a almorzar, salimos a disfrutar por fuera, y esos comportamientos hacen parte de la vida de la organización. Luego también dentro de la cultura se expresa con héroes, lo dice Schmidt. ¿Qué son los héroes? Los héroes son aquellos personajes de la organización que hacen parte de nuestra cultura. Digan ustedes, por ejemplo, el gerente de la compañía, al que nosotros podemos ver con ojos de respeto, pero también en la cultura de la organización puede ser un compañero más o puede ser un tirano más también, ¿cierto? Puede asumir ese héroe diferentes roles. El héroe que es, por ejemplo, nuestro vigilante de todos los años del mundo, es un héroe para la organización y hace parte de nuestro conjunto de valores y creencias compartidas. Luego tenemos ritos y rituales. Este componente de ritos y rituales hace parte de aquellas cosas que hacemos en la organización de manera ancestral. Por ejemplo, cada vez que tenemos una reunión con todos los miembros de la organización, entonamos el himno de la empresa. Ese himno de la empresa es un ritual, es un rito particular que hacemos culturalmente porque pertenecemos a esta organización. Si yo estoy en mi casa, pues simplemente no lo hago. Otro rito normal, en la inducción. En la inducción a los empleados les vamos a entregar esta tarjeta con un vaso y con un crucigrama que deben llenar. Ese rito particular por el que todos pasamos hace parte de la cultura de esa organización. Y finalmente, las redes de trabajo también son un componente de la cultura, es decir, cuáles son los lazos de interrelación y los medios que utilizo para eso. Es cultura organizacional comunicarse solo oficialmente y por escrito, u otras organizaciones en las que solo se precisa algún lenguaje verbal entre un jefe y un subordinado. Ejemplos, he dicho algunos. Por ejemplo, cuando usted llega en su primer año de cumpleaños a la organización y encuentra lleno de bombas, un cartel grande de feliz cumpleaños, una gran felicitación de todos, y a las 3 de la tarde vamos a hacer una torta y un compartir entre compañeros, hace parte de la cultura de la organización. No pasa en todas las empresas, hace parte de la cultura de esa organización en la que sí sucedió eso. Luego también, por ejemplo, estrategias un poco más formales desde la organización. El empleado del mes es un ejemplo. ¿Sí? Vamos a escoger el empleado del mes. No sucede en todas, hace parte de una organización específica que ha determinado como su cultura el reconocimiento público de un empleado. También, como lo decía, las culturas no necesariamente son positivas. Hay también preceptos culturales que pueden ser negativas. Por ejemplo, la percepción general de las personas en decir que tenemos un jefe que no escucha. Puede ser cultural, y podemos pensar también que los jefes en general, los líderes en general de la organización no escuchan, y hace parte también de la cultura. Se escogen usualmente líderes que sean mucho más fuertes, poco negociadores y por tanto más fuertes, digamos, en su trato interpersonal, y hace parte de la cultura. Otros ejemplos generales son el uso del carné institucional. Tú vas a un restaurante de mediodía y miras a todas las personas portando su carné. Entonces eso tiene algunos elementos de valores, de sentido de pertenencia que hace parte de la cultura. El uso del uniforme también puede ser otro ejemplo. Finalmente, lo que quiero decir es que la cultura empieza con asuntos tan sencillos como la marca, es decir, yo sentirme reconocido por una marca particular, hasta mi nivel de comportamiento y filosofía que yo asumo en la vida diaria, Por concepto, yo asumo eso como valor cuando eso realmente le pertenece a mi organización. Entonces llega una gran pregunta
que siempre nos hacemos quienes hemos estudiado un poco cultura organizacional. Y es, si esto es así y si la cultura mueve a las personas hacia un mejor desempeño, es la cultura modificable. Es decir, pueden las organizaciones desde las empresas, desde las posiciones directivas, moldear la cultura de las personas. Hay dos variables teóricas, obviamente. Una primera que dice que sí, es decir, que yo puedo tener unos artefactos en la organización que induzcan a las personas hacia ese comportamiento cultural. Por ejemplo, que tenga un código de vestuario particular. Es un código de vestuario, la gente lo cumple o lo cumple. Entonces yo forzo la cultura de la organización hacia ese tipo de comportamiento. Pero hay otra variable teórica que dice que no, que definitivamente la cultura no le pertenece a las organizaciones, que la cultura le pertenece a las personas y que por pertenecerle a las personas es inmodificable. Es decir, yo puedo tener unas adaptaciones culturales a ese lugar, pero que eso no necesariamente implica que la cultura sea de la organización, sino que sea del grupo de personas que en una organización permanece. Para un poco soportar este segundo planteamiento, quiero poner un ejemplo. Tenemos una persona que es absolutamente divertida en nuestro trabajo, que hace la vida amena, que es el que moviliza nuestras salidas culturales, que moviliza diferentes ritos en la organización, y ese sujeto en particular es despedido. Hay altísimas probabilidades que ese rasgo cultural que traíamos de compañerismo, de buen ambiente, disminuya. Entonces, los teóricos que van por el no se puede modificar la cultura dicen, esa es una clara evidencia de que la cultura de la organización depende del grupo de personas que comparten la organización en ese momento. Por tanto, hoy muchos líderes de gestión humana y directivos de organizaciones siempre trabajamos con que hayan unos valores compartidos que superen, digamos, un poco que una persona esté o no esté. Es decir, que hagamos redes de conocimiento que superen a las personas para que algunos comportamientos permanezcan en la organización. Finalmente, entonces, ¿para qué sirve? Es decir, ¿cuáles son las funciones de la cultura en una organización? Primero, transmite un sentido de identidad, tenemos que reconocerlo, es decir, que en la medida en que yo me identifico con una cultura particular de una organización, me atrae, siento una clara cercanía entre lo que yo soy como persona y lo que esa organización me ofrece, pues voy a tener un sentido de pertenencia o de identidad mayor y por tanto voy a defender porque los intereses de esa organización siempre sean positivos. Intentaré no hacerle daño a la organización. Segundo, es que facilita de manera suprema la comunicación y el compromiso de los individuos. Es decir, en la medida en que los grupos humanos en una organización comparten valores y creencias culturales, pues es mucho más fácil su comunicación, ¿sí? Eso nos pasa hoy en las organizaciones en las que, por ejemplo, vienen personas de muchos países, se dificulta un poco, porque el nivel de valores y creencias alrededor son distintas. Entonces, en la medida en que tengamos mayores niveles de comportamiento organizacional, más símiles, pues simplemente logramos acuerdos más fácil. A todos los colombianos nos importa la puntualidad, es un ejemplo bastante curioso, pero nos importa la puntualidad. Por tanto, será importante para la persona que llegue asumir comportamientos de puntualidad. Entonces, facilita el trabajo en equipo. Y segundo, es que incrementa la estabilidad del sistema social. Es decir, se genera, más allá del vínculo de trabajo, un vínculo social que se vuelve muy poderoso para lograr metas en la organización. Obviamente, también podrá ser destructivo en la medida en que no se canalice de manera adecuada y apuntalando hacia los objetivos de la organización. ¿Por qué es importante este tema para ustedes que están en esta unidad de gestión de recursos y en este tema de cultura organizacional? Pues definitivamente solamente para compartir una frase particular de la profesora Claudia María García, dice: las organizaciones se definen como ámbitos donde la gente intersubjetivamente construye significados alrededor de su actividad laboral. Es decir, que esos significados constituyen la realidad organizacional. Entonces es importante reconocerla en la medida en que cuando pertenezco a ella, construyo unas relaciones intersubjetivas o unas relaciones interpersonales que me facilitan mi estadía, mi acomodo a esa organización. Un poco para extrapolar lo que pasa cuando viajamos. Al lugar que fueres, haz lo que vieres. Eso pasa en una organización. Si las definiciones del comportamiento organizacional son más definidas, hay una alta probabilidad de que yo haga un proceso de ajuste de mi comportamiento al comportamiento que la organización espera. Quiero dejar una conclusión
Entonces pasamos de hablar de un concepto de cultura, si ustedes lo vieron, más a un concepto de comportamiento organizacional. Ese es el debate. Cultura, se está hablando más de cultura como un rasgo de los individuos que se llevan para su casa una vez salen de la empresa. En cambio, el comportamiento es aquellas cosas que creemos colectivamente y en la organización que no impactan necesariamente si un individuo se va o permanece. Muchas gracias.